Hola y bienvenidos al podcast número 32 de Píldoras para Zoho CRM. En este podcast vamos a hablar sobre cómo organizar una visita o, mejor dicho, un viaje comercial. Como siempre, antes de empezar con lo que es el tema del día, tengo que recordaros que Píldoras para Zoho CRM tenemos una plataforma o hay una plataforma de formación online en la que podéis encontrar cursos relacionados con el mundo de Zoho. Actualmente, como ya sabéis, hay 3 cursos publicados que vamos añadiendo, que voy añadiendo semana a semana nuevas clases. Como sabéis, la metodología es precisamente eso, tener en marcha cursos y semanalmente creo una nueva clase en cada uno de ellos. Como digo, actualmente tenéis la opción de apuntaros a uno de estos 3 cursos, que es un paquete básico que creo que es imprescindible para cualquier emprendedor, cualquier empresa que necesite gestionar tanto la parte de CRM como la parte de comunicación con clientes, como la parte de facturación. Los cursos son cómo administrar Zoho CRM. En este curso vais a poder aprender cómo confeccionar, cómo configurar cualquiera de las funcionalidades que Zoho CRM tiene disponibles para ti. De verdad que es un curso que he hecho con mucho cariño, dura más de 9 horas y creo que no me he dejado nada fuera, o bueno, prácticamente nada que en un primer nivel. Ya lo que queda es un poco para cursos mucho más, o sea, para usuarios muchísimo más avanzados, porque prácticamente está todo dicho. El curso de Zoho Campaigns es el curso para email marketing, en el que vas a poder aprender todo sobre cómo realizar campañas de email marketing, además de cómo enlazarlo y sincronizarlo con Zoho CRM para tener ese tándem de comunicación con el cliente y segmentación de estas comunicaciones. Y por último, como he dicho, Zoho Invoice, que es el programa de Zoho que permite facturar, que permite convertir en monetizar, por decirlo de alguna manera, toda la parte de relaciones que hemos tenido con nuestros clientes. Zoho CRM nos ayuda a vender y finalmente Zoho Invoice lo que nos va a hacer es ayudar a facturar, ¿no? a realizar esa facturación tan deseada que tenemos pues las empresas para poder continuar. ¿De acuerdo? Bueno, pues no me enrollo mucho más y vamos a empezar por el principio, y es ver qué es esto de preparar un viaje comercial, o qué es esto de organizar un viaje comercial con Zoho CRM. Pues bien, esto además ha surgido porque hoy mismo he tenido una formación por videoconferencia con uno de mis clientes, y bueno, me ha planteado un tema que no es la primera vez que me lo plantean, pero hoy he dicho, bueno, pues mira, va a ser la excusa perfecta para el podcast. Y es que me preguntaba cómo puedo organizar, cómo mis comerciales pueden organizar estos viajes comerciales que realizan para autogestionar sus visitas comerciales, para visitar a los posibles clientes o contactos que tienen en la zona a la cual se desplazan. ¿De acuerdo? Y la verdad es que bueno, me ha dado la idea de decir, bueno, pues mira, voy a comentar esto con todos vosotros, porque creo que es una aplicación muy útil y que nos puede dar ideas, si no para esto, para otras, ¿de acuerdo? Entonces, la idea ha partido de que básicamente el cliente lo que necesitaba es que sus comerciales, por ejemplo, viajan a cualquier localidad, sea de tu país o del extranjero, y para ello, pues lógicamente hay que hacer unos preparativos, hay que organizar por un lado el viaje, añadir a estos posibles clientes o contactos que ya se tienen en la zona para realizar entrevistas con ellos. Es decir, hay que hacer muchas tareas y sobre todo luego que no se nos olvide a ninguno por el camino, es decir, ya que hemos hecho el gasto y la inversión de hacer ese desplazamiento, pues que no quede por nosotros el visitarlos a todos los que inicialmente nos hemos planificado o teníamos en nuestra agenda de visitar, ¿vale? Entonces, básicamente lo que yo le he dicho es que para este módulo, para esta funcionalidad, lo que era claro es que había que utilizar, bajo mi punto de vista, era el módulo de campañas. Y diréis, hombre, las campañas no hablaste en otro podcast, Alberto, que era para el tema de hacer,
acciones comerciales, pues sí, efectivamente, que hablaba de ferias, hablaba incluso de campañas de email marketing, eran diferentes formas de interactuar con los clientes. Pues bien, evidentemente un viaje comercial, como un seminario o unas charlas que tenga que hacer, es una acción comercial más, y por tanto un viaje comercial pues lo entendemos como que un comercial va a ir a una ciudad a hacer o bien un tour de visitas a los clientes de esa zona, o bien va a hacer una exposición o una charla e invita a esa charla a diferentes, como digo, posibles clientes o contactos que tengan la zona en la periferia, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como digo, bueno, pues encaja perfectamente con el módulo de campañas, así que no os sorprendáis que vayamos a poner a trabajar con campañas para realizar estas funciones. Entonces, he descompuesto esta acción comercial en como tres fases. Por un lado serían lo que llamamos preparativos previos, es decir, cómo me voy a organizar todo bueno, cómo voy a realizar la organización del viaje. Luego unos preparativos de lo que sería ya el viaje en sí, es decir, de lo que necesito para poder realizar ese viaje, ¿de acuerdo? O el evento. Y por último, los preparativos del post viaje, es decir, de la finalización, de cuando he vuelto a casa, por decirlo de alguna manera, o cuando ya estoy de retorno, ¿no? He terminado mi labor comercial, mi evento o mi tour, como decía, de visitas. Entonces hay que hacer también una serie de acciones después de esto, porque esta parte muchas veces se nos olvida, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada una poco a poco y de manera, pues como digo, de manera bueno, un poquito más en profundidad, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver muy por encima porque no quiero enrollarme mucho en este podcast, porque va a ser un ejemplo de cómo podemos sacarle mucho más partido a Zoho CRM. Entonces, bien, en lo que decía, los preparativos previos, ¿qué podemos decir que serían los preparativos previos? Pues lo primero es cuando vamos a crear, como hemos dicho, que vamos a utilizar el módulo de campañas, pues básicamente lo que haríamos es seleccionar, bueno, crear una campaña, por supuesto, en la cual pues podemos definir como nombre o definir qué va a ser la ubicación, es decir, voy a hacer esta campaña porque voy a hacer una visita a, no sé, a Madrid, a New York, a, no sé, a París, a la ciudad, a Barcelona, a la ciudad, a Valencia, a Alicante, donde vaya a visitar, pues tengo que generar una campaña que sea viaje a, por ejemplo, a Madrid. Pues ese es el nombre de la campaña que tendré que generar. Entonces, a partir de aquí, una vez establecido esto, pues puedo establecer incluso después qué tareas tengo que realizar para poder organizar esta campaña, ¿vale? Esta campaña de visitas. Pues tendré que, por un lado, definir qué plantillas de correo necesito, es decir, puedo generar tareas que se quedarán adjuntas a esta campaña, ¿de acuerdo? Para que así me sirva un poco de guión de qué cosas tengo que hacer y que no se me olviden detalles que me puedan de alguna manera hacer que fracase un poco este viaje, ¿no? Entonces, pues todo lo que yo tengo que hacer preparativos previos son tareas referentes a acciones antes de incluso iniciar el viaje. Pues por ejemplo, lo que decía, crear plantillas de correo. ¿Qué es esto de plantillas de correo? Ya lo hemos hablado en otros podcasts. Pues por ejemplo, puedo hacer pueden ser más, pero podría hacer una en la cual ya esté preparando lo que sería la invitación, es decir, voy a crear una plantilla donde diga estimado tal, el nombre del cliente, el día tal, voy a visitar la ciudad de Madrid para celebrar un evento al cual le invito y estaría encantado, yo qué sé, el texto que sea, estaría encantado de que viniese a tal evento por tal, o directamente estoy interesado, voy a visitar Madrid, voy a estar en la zona de Madrid, me gustaría concertar una visita con usted, algo así, ¿no? Entonces, esas plantillas hay que configurarlas porque después serán las que, evidentemente, yo tendré que, otra tarea podría ser enviar esas invitaciones, es decir, crear ese ese envío masivo, ¿de acuerdo?, utilizando estas plantillas. También podría utilizar la herramienta, si recordáis, de Zoho Survey, que la he comentado, estaba pensando en rellenar la encuesta, la he comentado en alguna ocasión, que por ejemplo podría ser una invitación a través de un formulario en el cual pues puedo pedir si van a venir o no, y a través de ese formulario que me confirmen la asistencia o no. Esto también se puede realizar.
¿De acuerdo? Y después, pues por ejemplo, otra de las tareas sería pues que tengo que crear eventos o reuniones con cada uno de estos posibles clientes o contactos, como digo, que voy a incluir en esta fase en el viaje, ¿no? En el viaje comercial que voy a hacer. Y después, por ejemplo, también otra de las cosas que, por ejemplo, yo sugiero siempre hacer es programar un recordatorio de aviso a estos posibles clientes tras la confirmación de la reunión. Es decir, que el sistema automáticamente envíe un correo electrónico al cliente avisándole que le faltan 24 horas para la reunión que vamos a tener él y yo, ¿de acuerdo? Todo este tipo de cosas, estos son ejemplos, ¿vale? Esto hay que madurarlo, pero todo esto se puede ajustar y pensar en esta fase previa para dejarlo todo ya preparado para que cuando yo me vaya a ese viaje entre comillas me despreocupe de las tareas más pues rutinarias, ¿no? De este tema de avisos, de alertas, que una vez ya lo tenga todo confeccionado, el sistema CRM me ayude a trabajar de manera más autónoma y estar centrado en lo importante. Luego hay otra parte importante, y es que me preguntaba, oye Alberto, ¿y cómo añado aquí los posibles clientes y los contactos? Pues bien, en el módulo de campañas, si no lo sabéis, os lo digo, pues sabéis que se pueden añadir posibles clientes o contactos asociados a esa campaña, de tal manera que yo recomiendo este módulo precisamente por esta funcionalidad, porque yo sí puedo decir, pues mira, voy a visitar este cliente, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo se puede hacer esto? Se puede hacer de dos formas, de manera manual o de manera, dijéramos, por criterios. ¿Qué es esto de manual y por criterios? Pues añadir manualmente, es decir, yo puedo coger y decir, pues mira, tengo que visitar al señor Juan, al señor tal, a la señora tal, y entonces lo que tendría que hacer es que desde la ficha de cada uno de esos contactos ir agregándolo al viaje comercial a Madrid, por ejemplo. Entonces se me quedarían, voy a visitar a este, pum, lo añado a la ruta, ¿de acuerdo? A la ruta que me he planificado para visitar en Madrid. De esa manera se me quedaría en la campaña organizados todos aquellos contactos o posibles clientes que tengo que visitar, para tenerlos todos organizados, como digo, y listados. Otra manera que podría hacerlo de manera más automática, ¿vale? Pues podría decir, por ejemplo, si tuviese bien alimentada mi base de datos, podría decir, bueno, ya que voy a Madrid, pues quiero que el CRM me sugiera qué clientes están en Madrid, viven en Madrid. Entonces yo le puedo decir, bueno, pues cárgame un listado de asóciame a esta campaña todos los posibles clientes que son de Madrid, y de esa manera ya hago una precarga, y después ya simplemente a través de ese mail masivo que hemos dicho, a través también de la plantilla, vamos a enviar esa invitación, y algunos dirán que sí, otros no contestarán y otros a lo mejor dicen que no. Entonces yo ya me voy organizando mi agenda de visitas, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a la fase previa. En cuanto a los preparativos del evento, pues bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para preparar el evento? Pues se me ocurren. Lo digo a modo de ejemplo, ¿vale? Pues tengo que reservar el hotel, reservar el auditorio donde voy, si es el caso de un evento, reservar el tema de transporte, o el avión, o el tren, o el medio que utilice. Todo esto son tareas que me puedo ir preparando en la campaña para que, pues precisamente para eso, para que no se me olvide, ¿de acuerdo? Y luego, otra de las ventajas que hemos planteado, que os doy una solución, es que toda la parte de documentos que yo pueda recibir en de este tipo de reservas, la reserva del hotel, la reserva por ejemplo, del AVE, que utilizamos esos billetes, toda esa parte de documentos PDF que me pueden enviar tanto el hotel, como digo, como los medios de transporte, como el auditorio, en lugar de tenerlo en el correo ahí, que al final es un tutum revolutum, pues todo eso lo puedo asociar y adjuntar en la campaña. Así, si en un momento determinado necesito recurrir rápidamente a documentación de esta campaña, pues simplemente tengo que ir a la campaña y ver qué documentos tengo adjuntos. O sea, con lo cual, fijaros cómo poco a poco la campaña se nos va convirtiendo en una especie de directorio, ¿vale? Organizado, donde voy a tener, fijaros, toda la lista de las posibles visitas que tengo, o posibles asistentes al evento si fuera un evento. Tengo toda la documentación relacionada con el evento, como digo, de reservas, billetes, etcétera, ¿vale? Tengo además organizado incluso flujos de trabajo automáticos que van a avisar de manera automática a los clientes o los contactos
que he concertado o he cerrado ya una visita con ellos. Fijaros cómo todo esto me está ayudando mucho. Y bueno, y volviendo un poco a la preparación del evento, también puedo registrar datos concernientes a lo que es este viaje, es decir, a la parte de presupuesto, es decir, en la campaña, como sabéis, y si no os vuelvo a decir, os lo digo, tiene una parte de datos económicos. Yo puedo poner un presupuesto estimado, pues yo estimo que el viaje realizar este evento en Madrid o hacer esa visita a Madrid me va a costar X cientos de euros o X miles de euros porque tengo que estar una semana, tengo un hotel de 7 días, tengo los billetes de avión, otros los billetes de tren, etc. Todos esos gastos puedo estimarlos y después ya veremos que en la fase de post del viaje, es decir, cuando finaliza ya el viaje, esta información la puedo actualizar con los costes reales. Esto lo volveré a recordar ahora mismo cuando entramos ya, vamos a empezar a hablar ya de la fase de finalización del viaje, es decir, de la vuelta o del evento, de la vuelta a casa. Aquí en esta parte, ¿qué puedo hacer? Pues crear otras plantillas de correo diferentes para el tema de enviar un email masivo de agradecimiento. Esto también es súper importante. Muchas veces esta parte se nos olvida. Volvemos a la oficina y parece que el día a día nos tiene preparado un montón de nuevas tareas que nos hace olvidar una atención más, un seguimiento mejor realizado a este esfuerzo económico y de tiempo que hemos realizado con este viaje, ¿de acuerdo? Entonces todo esto ya lo podemos incluso programar o preparar en esa fase previa, es decir, pero ya tenemos aquí todas estas fases, aunque estamos diciendo que son de fase previa, fase del evento y fase post, todo esto lo vamos a organizar incluso antes de hacerse el evento. Lo único son como acciones diferenciadas en diferentes momentos del viaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué preparativos tenemos para después del viaje? Como decía, diseñar plantillas de correo electrónico en el que damos las gracias por habernos atendido, etcétera, o haber asistido al evento, ¿vale? Inclusive, después puedo crear oportunidades, ¿vale? O incluso convertir posibles clientes que he visitado en este viaje y lo convierto en un posible cliente, en una oportunidad. De esa manera, en una cuenta, contacto y oportunidad, ¿de acuerdo? De esa manera consigo traer una trazabilidad y el día de mañana voy a saber qué oportunidades he conseguido cerrar o ganar a través del viaje que hice a Madrid el mes pasado o el año pasado, y de esa manera puedo valorar si realmente ese esfuerzo económico que tuvimos que hacer para viajar a Madrid ha tenido sus frutos o los frutos al menos esperados, ¿de acuerdo? Además también podemos preparar el tema de presupuestos, es decir, de envíos de presupuestos en el caso que esas oportunidades finalmente acaben en un presupuesto, y lógicamente crear un calendario de seguimiento de esas o bien oportunidades porque han surgido o bien de esos contactos que se han mantenido en ese viaje, ¿vale? Todo esto es importante y se puede hacer de una manera muy fácil con el módulo de campañas, ¿de acuerdo? Así que bueno, era una manera, con esto yo creo que ya no hace falta que me enrolle más, yo creo que he dejado bastante claro qué escenario podemos realizar con este módulo de campañas. Es uno de tantos, se me ocurrió esta vez este ejemplo porque ya os digo que ha surgido con un cliente. Y bueno, pues he querido compartirlo con vosotros para que, bueno, pues os estimule un poco la imaginación y empecéis a pensar en el CRM como una herramienta mucho más allá de la mera gestión de datos, ¿de acuerdo? Es una herramienta que os puede ayudar a organizar y mecanizar muchísimas acciones cotidianas, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más, pues como siempre agradeceros vuestro, bueno, pues el que sigáis este podcast, daros las gracias porque, bueno, pues porque la verdad es que esto lo hago para y por vosotros, y bueno, sigo esperando feedback y como no, vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, de verdad que hace mucha falta porque me gustaría que este podcast se posicionara mucho mejor de lo que está actualmente. Yo creo que es ahora mismo es el único podcast que existe en castellano, y me atrevería a decir en inglés, de Zoho, del mundo de Zoho y Zoho CRM en concreto, y creo que bueno, es vuestra opinión es la que vale, ¿no? Y si no la expresáis, pues al final quizá el podcast nunca tendrá la relevancia
que yo creo que puede llegar a tener, y para eso necesito de verdad vuestra colaboración, vuestros comentarios, y de verdad que si veis algo que nos gusta, algo que creéis que se puede mejorar, estoy abierto. Me podéis hacer, yo siempre decía a través del correo electrónico, pero si es más fácil a través de Facebook, sabéis que podéis encontrar en Píldoras para Zoho CRM en Facebook, tenemos nuestra página en Facebook, ahí podéis dejar comentarios, enviar mensajes. A mí me podéis seguir por Twitter, que es @píldoraz con Z CRM, o en mi Twitter personal, que es @verdú con V, también con V, ¿vale? Bueno, ya lo he dicho, Verdú V, por mi apellido Verdú, y la V de mi segundo apellido. Así que de una manera o de otra tenéis muchos canales para encontrarme y para, pues como digo, transmitir ese feedback que buena falta hace, porque me ayuda mucho a orientarme y a, al final satisfacer vuestras necesidades, que es para lo que esto está creado, ¿de acuerdo? Así que, pues lo dicho, nada más, espero que sigáis, que compartáis estos podcasts, que los comentéis, ya digo, y nada, la semana que viene tendremos un nuevo podcast. Nos vemos.